de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ivette, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Rodolfo Jerónimo Pérez, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ivette, por la invitación. Un saludo para tu auditorio y con gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Tarcisio, empecemos por favor con lo básico. En este mes se celebra el mes del testamento, pero dinos, ¿qué necesitamos tener con nosotros para poder ir con el notario y empezar a hacer nuestro testamento? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos? Claro que sí, Beth. Pues mira, te diría que lo primero que hay que tomar en cuenta para poder ir con el notario es decidir. Eso es lo más importante, el saber que el testamento es un acto fundamental, trascendental en la vida de cada una de las personas, porque es la manera en la que libremente van a poder designar quiénes van a ser las personas que van a recibir el patrimonio de quien está otorgando el testamento. Y no es cosa menor porque independientemente de que sea un patrimonio modesto o un gran patrimonio, a final de cuentas es el producto de todo el trabajo de una vida, el esfuerzo, y a final de cuentas lo que queremos es que caiga en manos de quienes nosotros deseamos. Con la particularidad de que si bien el testamento permite instituir a quienes nosotros queremos que sean los beneficiarios, pues también es un instrumento muy sencillo de hacer. Por eso, una vez que ya se decidió hacerlo, tomando en cuenta que lamentablemente todos vamos a fallecer, es decir, que no hay forma de salvarnos de eso y por lo tanto hay que hacer conciencia. Una vez que tengamos la decisión y la voluntad, tan sencillo como acudir a una notaría con una identificación oficial vigente, tener más o menos 1 hora de su tiempo libre para otorgarlo y listo. Con eso es suficiente. No hay que llevar títulos de propiedad, no hay que hacer un inventario de lo que hay, no hay que llevar ningún tipo de copias certificadas de actas de nacimiento, de los hijos, de matrimonio, nada de eso. Con la identificación y en la notaría se van a solicitar unos datos muy genéricos de la persona y de los nombres de quienes desean ser, a quienes se desea instituir como herederos, albacea en su caso, tutores, etcétera. Muchísimas gracias, Tarcisio. Así es que lo primero, ganas de hacerlo y de, como dicen, de no dejarle problemas a los descendientes, a los hermanos, a toda la familia, ¿no? Tal cual. Bien, Rodolfo Jerónimo, a ver, cuéntanos por favor de precios. ¿Cuánto se tiene que invertir más o menos para tener este documento? Bueno, sí, este es un documento que no es en realidad un documento que sea muy oneroso, y menos en este mes del testamento, que particularmente cada año la profesión de los notarios apoya mucho en este tema, y el costo normal de un testamento es de unos 5,500 pesos en promedio, y bueno, precisamente en el mes del testamento, con ánimo de que precisamente las personas decidan realizar este acto de última voluntad y apoyándolos con una reducción, se reduce aproximadamente a 3,500 pesos, que es el costo de este acto unilateral, que como bien lo mencionó el licenciado Tarcisio, pues es un acto que al final pues dispone de los bienes para después de la muerte de esta persona, y implica que es un acto que es revocable, que puede hacerlo tantas veces como él lo desee, si decide cambiar de opinión, e incluso puede disponer de sus bienes, no obstante que ella haya hecho el testamento, ¿no? Entonces creo que esto le da mucha flexibilidad y quita a lo mejor el temor que muchas veces tienen algunas personas de decir, es que hago el testamento y me van a quitar todo. No, lo que está disponiendo son para después de su muerte, ¿no? Entonces creo que aprovechando este mes en el que precisamente se reducen estos costos, es un buen momento para hacerlo y no heredar problemas a futuro, sino mejor bienes y certeza hacia las personas a quienes uno decida destinar
su última voluntad. Tarcisio, yo me acuerdo que hubo momentos en que se daban hasta mayores facilidades a los adultos mayores, facilidades en que les rebajaban el monto del pago todavía más de lo que nos está diciendo Rodolfo Jerónimo. ¿Ahorita hay un descuento extra para los adultos mayores? Bueno, hay que distinguir muy claramente porque digamos que son programas distintos que efectivamente le pueden llegar a dar un mayor beneficio a los adultos mayores e incluso a quienes no sean adultos mayores. Nada más para distinguir en términos muy simples y rápidamente. El programa Septiembre, Mes del Testamento, es un programa que es implementado por el gobierno federal junto con los colegios de notarios de todas las entidades federativas. Eso se implementó desde el año 2003, ya prácticamente 19 años de celebrarlo, de llevarlo a cabo. Y en ese sentido, el descuento que se otorga es, como comentaba el contador Jerónimo, más o menos una reducción del 50% en cada una de las entidades. Puede variar por entidad porque algunas ocasiones los aranceles de las entidades pueden tener algunas diferencias, porque al final de cuentas los emite cada uno de los órganos legislativos locales. En la Ciudad de México, concretamente, ya la suma exacta son 3,200 pesos en lo que concierne al mes del testamento. Es decir, durante septiembre, y si por decisión de los colegios y el gobierno federal se decide extender un mes más o el tiempo que fuera necesario, se mantendría ese costo. Eso es el programa de septiembre, mes del testamento, del que estamos platicando. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, concretamente, por parte del gobierno local, en particular la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT, ha venido implementando estos programas a los que hacía referencia, y efectivamente son programas distintos. Estos tienen normalmente una permanencia anual, es decir, que durante todo el año se pueden otorgar, nada más que aquí es directamente en la Dirección General de Regularización Territorial, es decir, en septiembre, mes del testamento, uno va directo a la notaría y no tiene que hacer nada más. En este otro programa hay que acudir primero a la Dirección General para que se puedan inscribir al programa, y ahí efectivamente hay un testamento de bajo costo en beneficio de la ciudadanía de nuestra capital, y tenemos ahí dos tipos de testamento. Uno que se conoce como testamento universal, que puede participar cualquier persona menor de 65 años y tiene un costo de 1,680 pesos actualmente. Y los de adulto mayor, que son para los mayores de 65 años, que actualmente tiene un costo que ronda los 560 pesos. Entonces, efectivamente, es un beneficio todavía mayor para que la gente se acerque a otorgar el testamento. Solamente hay que distinguirlo para que tu amable auditorio lo tenga perfectamente ubicado. El mes del testamento es acudir a la notaría con este costo que ya se mencionaba. Este otro de costos todavía más benéficos, más bajos, son directamente en la Ciudad de México. Hay que acudir a la DGRT, ahí les informarán sobre cómo es el trámite. Desde luego van a terminar en una notaría, pero esa sería la distinción, nada más para tenerlo muy, muy claro. Ok, Tarcisio, y aprovecho, en cuanto al periodo, a veces se extiende hasta octubre. ¿En este 2022 vamos a ver alguna extensión o es nada más septiembre? Esa es una muy buena pregunta que habría que hacerle a las autoridades, pero porque es muy pronto, todavía estamos a la mitad del mes, pero yo me atrevería a afirmar, Ivette, que tomando al menos como parámetro y referencia los años anteriores, yo esperaría que sí se extienda hasta octubre, aunque hay que esperar el anuncio oficial, y pues la sugerencia sería pues no esperar hasta octubre, sino empezar su trámite ya en septiembre, casi que si pueden en estos días de puente, reflexionar, tomar en cuenta qué es lo que quieren hacer, y las semanas siguientes que todavía quedan de septiembre acercarse al notario, y si no, esperemos el anuncio que, como te decía, al menos tomando como parámetro los años anteriores,
que se ha extendido, pues esperaríamos que así suceda nuevamente. Ok, Jerónimo, y en cuanto a los tiempos, uno solo va y ¿qué pasa? Más o menos cuéntanos el procedimiento y tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo? Vamos un día, hacemos la cita, ya llegamos, decimos a quién le queremos dejar nuestros bienes y luego ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Pues básicamente es un procedimiento muy, muy corto. Básicamente implica que en cuanto la persona decide cómo va a disponer de sus bienes, no necesita tener un inventario, no necesita tener escrituras ni llevar documentos, solamente definir quiénes son las personas a las cuales les va a dejar sus bienes, bien sea mediante la herencia, que en este caso se partir entre todos las personas que tengan la característica de herederos, puede dejar a lo mejor algún legado en el caso de que decida destinar algún bien en particular a alguno de ellos, acudir con un notario el mismo día prácticamente deja cerrada, definida su última voluntad. No es un proceso que requiera estar yendo frecuentemente al notario, más que acudir y en ese momento de dejar definido cómo va a disponer de sus bienes para después de su muerte. Muchísimas gracias. Tarcisio, yo creo que tú has visto en todo el tiempo que llevas de notario casos fuertes por personas que no han hecho su testamento. Ahora dinos, ¿cuáles son los problemas que se presentan o se pueden presentar si alguien por descuido, por falta de dinero, por cualquier razón no ha hecho su testamento y no lo hace y fallece intestado? ¿Qué tan complicado resulta? Pues mira, ahí la casuística da para estar aquí un buen rato platicando, pero efectivamente los problemas son muchos y en algunos casos muy graves. Desde luego lo primero que mencionaría que tiene gran relevancia es que las personas que van a recibir los bienes son las personas que determina la ley conforme a un orden que establece el legislador. Es decir, que deja de estar en la voluntad y en la libertad de cada uno de nosotros el que los bienes pasen a quienes nosotros hubiéramos querido. Entonces, la ley va a determinar que hereden, por ejemplo, si hay hijos, pues todos los hijos por partes iguales. Y cuando decimos todos los hijos, no distingue la ley entre que si fueron pues de un primer noviazgo y luego dentro de un matrimonio, dentro de otro matrimonio, extramatrimonial, es decir, no distingue. Si hay hijos y también hay cónyuge o concubino o concubina, pues también van a percibir una parte de la herencia cuando quizás, fíjate, esto es un caso muy frecuente, aunque parezca que no lo es. Muchas personas no llevan a cabo el trámite de divorcio, es decir, se separan y ya dicen, y nos vemos, ya no te quiero volver a ver, ni para hacer el trámite, y simplemente nunca se ocuparon de llevar a cabo el trámite del divorcio. Entonces, en este caso, que la ley le da un derecho al cónyuge, estaría heredando esa persona que dejó de ser su pareja durante en los últimos 10, 15 o 20 años de su vida, ¿no? Que ya nunca volvió a ver y resulta que va a tener un derecho, imagínate. Desde luego, pues litigios, porque en algunas ocasiones hay personas o miembros de la familia que consideran que les toca una mayor parte porque pasaron los últimos años de vida acompañando a la persona que falleció, porque se consideraban que eran más cercanos, porque hay un hijo que se fue y nunca volvió a ocuparse, ni a preocuparse, ni a echarle una llamada telefónica a la mamá o a su papá, y resulta que entre ellos empiezan ese tipo de controversias. Todo eso, desde luego, va a acabar en un juzgado con lo que ya sabemos que implica en cuanto a costos económicos y costos en tiempo, desgaste para la familia y trámites que pueden llevarse toda una vida, literalmente. Otro caso que rapidísimo te lo comento, Ivette, Jerónimo, y desde luego al amable auditorio que nos escucha, también una situación que se da con frecuencia es que
se ponen bienes a nombre de otra persona por hacerle el favor o porque le ayudó para sacar el crédito porque él no era sujeto de crédito. Algunas situaciones en las que por alguna razón está un bien a nuestro nombre, pero realmente no es nuestro. Sabemos que es de mi hermano, de mi primo, que pues yo no digo extralegalmente, y desde luego que habría ahí algunas cuestiones que analizar, pero es la realidad. Y se puso a nombre de esta persona y no hizo testamento, y resulta que entonces cuando fallece ese bien va a pasar a sus herederos, los que diga la ley, y resulta que viene el hermano, el amigo o el primo y dice, oiga, no, es que fíjense que ese inmueble pues me ayudó su papá o su mamá o quien sea para ponerlo a su nombre porque pues yo no podía, por la razón que sea, ¿no? Y entonces pues, los herederos van a decir, con mucho gusto, el bien inmueble forma parte del patrimonio de la masa hereditaria, y pues eso que tú me dices, ese pacto, ese trato, pues desde luego que yo no lo conozco, y aunque lo conociera, pues no es algo que esté formalizado y ni siquiera es legal, ¿no? Por ponerte solo algunos ejemplos, pero para concluir, no otorgar testamento se traduce en inseguridad, en incertidumbre, y eso forzosamente va a concluir en un juzgado, en un litigio, en un pleito, con muchos costos, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de evitar esas controversias, dar certidumbre jurídica, y desde luego que seamos nosotros quienes decidamos para quién queremos que sea todo nuestro patrimonio. Rodolfo, muchísimas gracias, Tarcisio. La verdad es que creo que en muchas familias hemos visto algunos problemillas por esto de morir intestados. Rodolfo, Jerónimo, en cuestión de costos, tú nos decías hace rato, ¿no? Que un testamento normal cuesta 5,000, o sea, en un tiempo normal que no, es 5,500 pesos, pero si se hace en el mes del testamento son 3,200. Ok. El costo más o menos de no tenerlo, ¿hasta cuánto has visto tú? Porque me imagino que has visto ya bastantes casos. ¿Hasta cuánto se llega a gastar una persona que tiene un pariente que murió, un padre o un hermano que murió intestado? ¿En cuánto se nos puede escalar los gastos que se tienen que hacer por no tener el testamento? Bueno, no hay un parámetro, porque cada caso es diferente en cuanto a la complejidad que llegue a tener, pero sí son varios miles de pesos, tomando en cuenta que se trata de litigios que pueden durar 1 o 2 años o más en un tribunal, precisamente porque van a aparecer ahí personas que van a aducir tener un mejor derecho, exactamente hijos no reconocidos dentro del matrimonio. Entonces, toda esta complejidad hace que precisamente no es el costo únicamente por un litigio, sino por el tiempo que dura el mismo, y cada una de esas cuestiones implica costos del abogado, de realizar trámites en ese momento ante la autoridad judicial. Entonces, sí son procesos que llegan a socavar incluso gran parte de lo que le herencia por los costos que llevan, que pueden ser de varios miles de pesos. Incluso me tocó algún caso en particular que fue más de 200,000 pesos. Entonces, cuando el patrimonio no era tan representativo, ¿no? Y al final, ya viendo todos los costos que incurrieron en eso, pues ya no fue tan redituable lo que se llevaron en la herencia, porque al final hay que tomar en consideración que pues es parte de los costos que se cargan incluso como parte de ese proceso, más y aparte las deudas que también tenga en su caso la herencia, porque la herencia no solamente significa que transmites los bienes, significa que también hay obligaciones que tenía la persona que falleció, y eso es algo que a veces se suele perder de vista, decir, oye, es que tengo a lo mejor una casa, tienes un patrimonio, sí, pero la persona que falleció también tenía deudas. Entonces, todas estas deudas van con cargo a la masa hereditaria, se van disminuyendo el patrimonio, y se le suma eso con los costos del litigio, todos los procedimientos legales, llega a haber casos en los cuales pues ya no es tan redituable esa herencia para las personas que entran en un proceso que
legal que fue totalmente diferente a la voluntad que quizá que hubiera tenido la persona de haber hecho su testamento. Rodolfo, a ver, pero explícanos un poquito más cómo que se heredan también las deudas. Sí, lo que pasa es que, bueno, todas las personas tienen un patrimonio. Ese patrimonio está constituido por derechos que uno tiene y por deudas. Estas personas a lo largo de su vida van teniendo bienes, pero también tienen deudas. Y esas deudas no se extinguen con la muerte. O sea, no se extinguen con la muerte. De hecho, por eso la palabra sucesión tiene esa característica. Proviene del latín sucedere, que significa el que continúa con la personalidad de la persona que fallece. Entonces, la persona que fallece deja bienes, pero también tiene deudas. Algunas de ellas quizás se puedan extinguir. Por ejemplo, si tienen a lo mejor un crédito habitacional, no sé, con interés social, normalmente vienen aparejado con un seguro, que ese seguro pues cubre la deuda en caso de fallecimiento. Pero esas personas pueden tener no solo bienes, pueden tener también obligaciones, y una de ellas incluso es el SAT, el propio SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Si esta persona en algún momento tuvo, a lo mejor cobró ingresos, tenía ingresos a lo mejor pensemos que esta persona tenía a lo mejor dentro de su patrimonio algún inmueble que estaba arrendando, y por ese inmueble había rentas que al momento de fallecer pues ya no cobró. Pues al momento de cobrarlas pues son ingresos que se tienen que también pagar los impuestos correspondientes, tienen que corresponder esas cargas. Entonces, las deudas en particular no se extinguen porque la persona haya fallecido. De ahí que precisamente dentro del procedimiento de la herencia exista la posibilidad de que el heredero incluso repudie la herencia, ¿no? Cuando empieza a ver que si acepta una herencia, la acepta con los derechos, pero también con las obligaciones. Si no desea no hacerlo, pues tiene la facultad de decir, pues repudio la herencia, y no entra en ese proceso, ¿no? Pero sí, las deudas no se extinguen con la muerte, sino que se tiene que cubrir todas las deudas que tenga con cargo a la masa hereditaria, y el patrimonio neto que quede una vez cubierta todas las deudas que tenía la persona que falleció, incluidas las deudas fiscales, eso es lo que se distribuye ya a los herederos. Muchísimas gracias. Ahora sí vienen las preguntas, Tarcisio y Rodolfo. Dice Juan José Miranda que cada notaría tiene sus reglas y que él sugiere que hay que llamar y preguntar antes. Y luego dice Teresita López que si un hijo falleció, que si los hijos de este pueden pelear la herencia de sus abuelos a sus herederos. Bueno, en cuanto a el primer planteamiento, bueno, desde luego que es importante acercarse a la notaría para efectos de programar su cita. Efectivamente, no necesariamente uno va a llegar y en ese momento va a firmar el testamento, porque puede ser que el notario se encuentre atendiendo alguna otra firma o algún otro testamento, y es un acto como cualquiera en el que se va a firmar una escritura que debe estar presente el notario. Entonces, bueno, desde luego más que pregunta, creo que acaba siendo una sugerencia muy buena. Bueno, pues sí, primero hablar o dirigirse a la notaría. En muchos casos se puede hacer vía correo electrónico, pero bueno, sí, acercarse a la notaría. Pero el procedimiento sí le comentaría a Juan José es que es muy similar en cualquier notaría. Es decir, hay que acudir, se tendrá una entrevista para saber qué es lo que quiere hacer la persona, se toman los datos generales, ahí se resuelven todas las preguntas que pudieran existir, desde luego informar, porque la gente pues en ocasiones no tiene conocimiento de qué es eso de la albacea y del tutor, el legado. Entonces, bueno, desde luego es muy bueno que tengan esa primera asesoría, y ya después, desde luego, programar la cita, para lo cual pues habrá que ponerse de acuerdo con el notario. Pero bueno, sí, efectivamente habría que primero acercarse a la notaria. Pero en cuanto a la firma, como ya lo comentaba
contador Jerónimo, pues el proceso de firma es un proceso rápido, que en un día está desahogado y que no lleva más de 1 hora, un par de horas, dependiendo del tipo de testamento, las dudas que puedan surgir, etcétera. Y en cuanto al segundo planteamiento, no sé si quieren que yo lo conteste al contador, pero si quieren, me anticipo ya. Si quieres, síguele, Tarcisio. Gracias. Sí, efectivamente, ahí el punto clave a distinguir es en qué momento falleció este hijo. Es decir, si no hubo testamento, efectivamente quienes tienen un derecho a heredar antes que cualquier otro son efectivamente los hijos. Nada más que la transmisión por herencia se da en el mismo instante del fallecimiento. Aunque no hayamos hecho todavía ningún trámite, en cuanto la persona fallece, la ley considera que desde ese momento se transmitió la masa hereditaria a sus herederos. Entonces, si este hijo vivía y era capaz al momento de que falleció la persona, ya heredó, aunque con posterioridad fallezca. Es decir, si fallece primero el papá, por decir algo, y el hijo estaba vivo, y después fallece el hijo sin que se haya hecho ningún trámite, entonces ese hijo, aunque ya falleció, como estaba vivo al momento de que falleció su padre, sí heredó. Entonces, desde luego, los hijos o la descendencia o la estirpe, como dice la ley, de ese hijo, tendrá que primero tramitar la herencia de este hijo para que entonces ya decidan si se acepta, se repudia o no. Pero sí heredó. Si es otro supuesto en el que este hijo falleció antes que su padre, entonces ahí pasa directo a la descendencia, a la estirpe, es decir, los hijos de ese hijo en la parte proporcional de ese hijo. Es decir, vamos a pensar que son 3 hijos y resulta que uno de esos 3 hijos falleció antes que su padre, entonces, si no hay testamento, esa herencia, pensando que no hay cónyuge igual o que el cónyuge tiene bienes suficientes, entonces heredan solo los hijos. En ese supuesto, heredará la descendencia de ese hijo que premurió, para decirlo de alguna manera, va a recibir una tercera parte y los 2 hijos que sí están vivos recibirán cada uno su tercera parte, ¿no? Entonces, aquí la respuesta se tendría que responder atendiendo a detectar cuál es el momento del fallecimiento de ese hijo, si fue antes o después del autor de la herencia que nos está preocupando. Muchísimas gracias, Tarcisio. Rodolfo, dice Lourdes González que si se pueden heredar bienes hipotecados, considerando que al morir el titular la hipoteca queda pagada. Bueno, sí, tomando en cuenta que el autor de la sucesión, en este caso, lo que dispone son de bienes para después de su muerte, él tiene en ese momento un bien, pero también tiene una deuda. Entonces, puede disponer en ese momento de los bienes que vaya a tener al momento de ocurrir la sucesión, y sí lo puede hacer. En el caso particular de que la deuda queda pagada con el seguro que en este caso tenga, pues el heredero heredera va a tener un bien libre de cualquier gravamen. Si no fuera el caso y se tratara de un bien que por la situación en particular no tuviera seguro y resulta ser que el autor en vida, de la sucesión en vida, adquirió un bien inmueble y tenía una deuda por alguna otra situación, pues bueno, se va a enfrentar en la sucesión con que hay un bien que a lo mejor vale 4 millones de pesos, pero tiene una deuda que vale 6, entonces tendrá que responder tanto por el bien como por la deuda y decidirá si lo acepta con las cargas que tiene o no. En el caso que menciona, dado que la deuda está líquida, pues recibirá un bien libre de gravamen en ese caso en particular. Muchas gracias, Tarcisio. Dice Limón Hernández que si existe un testamento, el padre tiene 5 hijos, pero él decide en el testamento solo dejar los bienes a 3 y a los demás no les toca nada. Que si los otros 2 ya no pueden pelear nada, aunque sean hijos.
Bueno, justamente uno de los puntos fundamentales del testamento es que hay una plena libertad para testar. En nuestro país, a diferencia de otros lugares todavía en la actualidad, que prevén una herencia forzosa para algunos miembros de la familia, en nuestro país, nuestro código desde hace muchísimos años, desde el inicio de su vigencia, inclusive del código del siglo antepasado, ya se preveía una libertad absoluta para testar, es decir, que no tenemos que dejar forzosamente a todos los hijos. Si son 5 hijos y deseo instituir únicamente a 2 o 3 como herederos, ellos son quienes van a recibir la herencia, y los otros que no fueron instituidos como herederos, pues no van a tener derecho a la herencia, pues se debe respetar la voluntad que fue otorgada de manera libre por quien otorgó el testamento. Esta es justo una de las ventajas o de las virtudes del testamento, que es que la persona libremente, por las razones que haya tomado en cuenta, instituya los herederos que desea. Aquí nada más habría que hacer una salvedad, y es que la ley sí de alguna manera protege a quienes pudieran tener una deuda alimentaria, es decir, quienes sean acreedores a percibir alimentos. La ley determina que hay una obligación de dar alimentos, por ejemplo, a los hijos menores de edad. Entonces, si este fuera el caso, no solo a los hijos menores de edad, pueden ser otros sujetos, pero quien pudiera tener un derecho, pero no por herencia, sino por una deuda alimentaria de alimentos, es decir, lo que conocemos coloquialmente como una pensión alimenticia, en ese caso sí la ley protege a quienes pudieran tener derecho, pero no será como herederos, sino será como una obligación de alimentos, que solo se da en algunos ciertos casos. Si son hijos que ya son mayores de edad, que no tienen este derecho de recibir alimentos, pues lo que les queda es respetar la voluntad que libremente otorgó el testador. Por duro que resulte. Muchas gracias, Tarcisio. Y a ver, aprovecho otra. Es que estas son preguntas bien puntuales. Dice María de Lourdes Guizar que si su madre falleció y les dijeron que tienen que hacer un juicio testamentario de la parte que a su mamá le correspondía. ¿Qué tienen que hacer y que cuánto cuesta hacer el juicio? Sí. Bueno, ahí habría que igualmente ver la situación en concreto, porque no necesariamente hay que llevar un juicio. Las sucesiones se pueden llevar a cabo ante juez, pero también se pueden llevar ante notario. ¿Eso de qué va a depender? Básicamente de que no exista controversia entre los propios herederos, es decir, que no haya un conflicto que tenga que resolver un juez. En ese caso habría que ir directamente con el juez, o que no hubiera menores de edad o personas mayores de edad sujetas a estado de interdicción, es decir, que estuvieran declaradas por un juez como interdictas por tener alguna incapacidad en términos de ley. Si no es el caso, es decir, que todos están de acuerdo, todos son mayores de edad, se puede llevar ante notario, no hay necesidad de acudir a un juez. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues desde luego es más rápido, porque lamentablemente nuestros juzgados pues están saturados por toda la actividad tan importante que tienen que llevar a cabo. Por otro lado, se evita el costo de abogados, porque el notario es un asesor imparcial, calificado, es perito en derecho, y desde luego tiene la obligación de asesorar a todos los involucrados sin tomar parte y de manera, como sea, absolutamente imparcial, y pues evita también esa parte de los costos de un abogado y demás. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues bueno, ahí lo que hay que ubicar es cuál es el patrimonio de la masa hereditaria. Los bienes o la transmisión de bienes por herencia, por regla general, no causa ningún tipo de impuesto, más que los inmuebles.
los inmuebles causan un impuesto local que es el impuesto por adquisición de inmuebles. No importa dónde esté el inmueble, se va a pagar un impuesto al gobierno de esa entidad, pero es por la adquisición. Si son bienes muebles, llámese coches, llámese alhajas, llámese cuadros, vajillas, lo que sea, no causa ningún tipo de impuesto federal ni local, pero si es un inmueble, se tiene que pagar el impuesto. De ahí que muchas veces esas adjudicaciones o escrituraciones pues pareciera que tienen un costo muy alto, pero realmente lo que sucede es que pues hay un impuesto que pagar, que es realmente lo que es lo elevado en esos costos. Ok, muy bien. A ver esta pregunta, Rodolfo o Tarcisio. Dice también Teresita López que si un hijo falleció, los hijos de creo que esta ya la habíamos leído, pueden pelear la herencia de sus abuelos que dejaron a sus herederos. Y es que en otra también Teresita López nos dice que si el testamento anula el derecho a reclamar una herencia en el caso de los nietos de hijos fallecidos, pero luego dice antes de que fallezcan sus padres. Pero a ver, entonces díganos, o sea, ¿en qué momento el testamento sirve para que nadie reclame antes de que no esté alguien muerto? Alguien que hizo el testamento, obvio, ¿no? Sí, bueno, el testamento surte efectos al momento del fallecimiento. Es decir, el que ahorita se haya otorgado un testamento no le da ningún derecho a quienes estén instituidos como herederos, porque en cualquier momento, y eso ya lo comentaba muy bien el contador Jerónimo, el testamento es un acto revocable, es decir, que en cualquier momento se puede cambiar. Entonces, aunque hoy haya un testamento otorgado, eso no implica que necesariamente vaya a ser la última voluntad, porque en cualquier momento quien otorgó ese testamento lo puede revocar, lo puede cambiar y va a surtir efectos hasta el momento del fallecimiento. Entonces, ya será en el momento del fallecimiento cuando se tenga que, como parte del procedimiento, ya sea ante notario o ante juez, constatar que ese testamento efectivamente es la última voluntad, ver quiénes están instituidos como herederos y entonces, como decíamos hace un momento, se tendrá que respetar esa decisión. Si ahí no están instituidos los nietos, sino los hijos, pues bueno, entonces habrá que estar a esa disposición, aunque, como decía yo hace un momento, si fallecieron antes que el testador, entonces ahí el propio testador puede designar quiénes serán los sustitutos. Si por alguna razón no designó quiénes son los sustitutos y no está el heredero porque falleció antes que el testador, es tanto como si no hubiera otorgado testamento, es decir, entra la ley a designar quiénes son los herederos. En este caso, si se designaron a los hijos como herederos y no se dijo quiénes serían sustitutos en caso de morir antes o al mismo tiempo que el testador, entonces tendremos que irnos a lo que dice la ley, que lo que dirá la ley es a los descendientes, es decir, a los nietos. No sé si por ahí va la pregunta, pero bueno, es lo que yo les podría comentar. Muchísimas gracias, Tarcisio. Agregaría, perdón, aquí algo adicional a lo que ya mencionaba el licenciado Tarcisio, es precisamente ese testamento lo puede modificar tantas veces como sea y no tienen en ese momento la propiedad o los herederos. Esta propiedad la van a tener una vez que ocurre ya la muerte de esta persona y entonces se convierten en herederos. Si se quisiera en algún momento que las personas tuvieran a lo mejor la posesión del bien, sería a través de otras figuras, a lo mejor un fideicomiso, un usufructo, otras figuras a través de las cuales pues a lo mejor la persona deja que sus hijos ocupen el terreno, pero la propiedad se la reserva ella hasta en tanto fallezcan, pero serían ya a través de otras figuras diferentes a lo que es el propio testamento. En el testamento es todos los bienes pasan a propiedad de los herederos para hasta que efectivamente ocurre ya el proceso del fallecimiento del titular.
Muchísimas gracias. A ver, y una última que tomamos, dice Joaquín Durán que si se tiene que pagar un avalúo por las propiedades, me imagino que en medio del el proceso de entregar la herencia, ¿no? Sí, bueno, ahí ya estamos hablando dentro del procedimiento sucesorio, es decir, ya hubo el fallecimiento, habría que ver si hubo un testamento y se van a declarar a los herederos o se reconocerán a los que están instituidos en el testamento. Y como parte de este procedimiento sucesorio, que repito, puede ser ante juez o ante notario, se tiene la obligación para el albacea de formar un inventario y sus avalúos. Esto tiene mucho que ver con lo que comentaba el contador Jerónimo. Como existen bienes, pero también existen deudas, hay que hacer un inventario justamente porque toda herencia se recibe a beneficio de inventario. Es decir, si hay deudas, se van a pagar con los bienes de la herencia hasta donde alcancen, no con los bienes de los herederos. Entonces, el inventario sirve para eso, para ver qué hay. ¿Hay más bienes o hay más deudas? ¿Cuántos bienes hay y cuántas deudas hay para que con los bienes de la herencia se paguen esas deudas? El punto aquí es cómo sabemos a cuánto ascienden esos bienes para que efectivamente, de manera objetiva, podamos cubrir esas deudas. Entonces, la ley establece como obligación el contar con un avalúo formado por un perito. Entonces, ese avalúo sirve justamente para eso. Entonces, la respuesta es sí hay que formar un avalúo para conocer cuál es el valor objetivo de los bienes y entonces saber cómo vamos a hacer frente a esas deudas, o como decía el contador, es una herencia en la que más bien existen más deudas que bienes, y entonces pues ahí los herederos pues podrán decidir aceptarla y cubrir esas deudas y hasta donde alcancen, y ahí quedaría, ¿no? Entonces sí hay que hacer un avalúo, y en el caso de los inmuebles, como decía yo, se genera un impuesto. Entonces, necesariamente tendrá que ser un avalúo con requisitos muy particulares. Depende de la legislación de cada estado, de cada entidad federativa, nos dirá si es un avalúo fiscal, si es un avalúo que practique un perito registrado ante la tesorería, como sucede aquí en la Ciudad de México, o si es un avalúo que practica la misma autoridad catastral. En fin, eso dependerá de la ley fiscal de cada entidad federativa. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ya la última de las últimas, dice María Krau, que qué pasa si ella tiene propiedades en México, pero ella es estadounidense y sus hijos también nacieron en Estados Unidos, que cómo le hace. Me imagino que si aplica, que si tiene que hacer aquí un testamento, ¿y cómo aplica? Ella tendría entonces si le repiten por favor, ella nació en Estados Unidos. Así es, ella tiene nacionalidad estadounidense y sus hijos también, pero tiene ella propiedades en México. Ok, en este caso, pues bueno, salvo que el licenciado Tarcisio lo perciba diferente, pero ella se regularía dependiendo de dónde haya hecho el testamento. No sé si ha hecho testamento aquí en México, o en su caso lo hizo en el extranjero. Si lo hizo en el extranjero, pues evidentemente aplicará las disposiciones de ese país. Y aquí, dentro de los aspectos que habría que considerar, es que si ella es ciudadana estadounidense, aquí sí podría haber una causación de impuestos, del impuesto sobre la renta, que es algo que en residentes en México no ocurre. Por ejemplo, la ley mexicana te establece una exención en el caso de bienes transmitidos por herencia o donación o legado, cuando estos ocurren respecto de personas que son residentes en México. Si ella vive en Estados Unidos, es residente en Estados Unidos, no le aplicaría esta exención, y también los bienes pues, estarían gravados para efectos del impuesto sobre la renta en México, no les aplicaría esa exención. Dice que no tiene testamento. ¿Tendría que hacer un testamento aquí en México?
¿no? Porque ella estaría regulada por las leyes de su propio país, independientemente de que tenga bienes aquí en territorio nacional. No sé si le ha tocado al licenciado algún supuesto diferente a este. Sí, pues bueno, digamos que en el ánimo de facilitar los procedimientos sucesorios, desde luego que lo recomendable es que otorgue un testamento. Ahí tiene posibilidades. Puede otorgarlo allá, nada más que ese testamento, como fue otorgado en otra entidad, conforme a las leyes de ese país, perdón, en otro país, conformes a las leyes de ese país, entonces tendría que ser sujeto a un procedimiento de declararse formalmente válido aquí en México. Es decir, tendría que presentarse ese testamento ante un juez para que el juez primero declare que es un testamento válido, de alguna forma se homologa para que pueda surtir efectos en México. Ahora, ella tiene otra posibilidad que es mucho más sencilla, que es acudir ante cónsul en el lugar en el que se encuentre, ante cónsul mexicano, y otorgará un testamento, y ese testamento es válido tal cual como si lo otorgara ante un notario mexicano. Entonces, puede hacerlo allá, me parece en Estados Unidos, si es donde se encuentra, entonces puede acudir ante el cónsul de allá, otorgar el testamento en relación a los bienes que tenga aquí en México, y ese testamento simplemente se presenta aquí y es tal cual como si fuera un testamento que hubiera otorgado ante un notario mexicano. Entonces, esa sería la forma más sencilla. Como decía yo, para facilitar las cosas, porque si no otorga testamento, volvemos a lo mismo, tendremos que ver qué dice la ley, habrá que hacer un procedimiento para los bienes que tenga en el extranjero y para los bienes que tenga en México, con las cargas fiscales que ya mencionaba el contador, pero si estamos hablando de prevenir, de evitar conflictos, de evitar este tipo de procedimientos, pues es tan fácil como acudir ya sea al cónsul, ante el cónsul allá, o si incluso quiere venir a México y otorgar un testamento acá, que bueno, no sería necesario por esta facilidad que da la ley, pues también lo podría hacer. Pero entonces, a manera de conclusión, acuda en este caso ante el cónsul de México en el lugar en el que se encuentre y otorgue el testamento, y vale tal cual como si fuera un testamento otorgado ante un notario mexicano. Pues muchísimas gracias, Rodolfo Jerónimo Pérez y Tarcisio Domingo Sánchez Ulloa. De verdad, muchísimas gracias. Bastantes preguntas y, como siempre, bien complejas, porque este tema no es nada fácil. Vienen muchas dificultades, ¿no? Y cada caso es bien distinto según lo que vimos. Así es que los invitamos a que hagan su testamento en lo que resta de este mes de septiembre, porque está la facilidad de que está con un descuento y solo van a pagar 3,200 pesos, ¿cierto? Y bueno, no sé si quieran darnos algún tip ya de salida como conclusión. Tarcisio. Bueno, en primer lugar agradecerte, Ivette, agradecer a todo tu amable auditorio. Lo que les diría es acérquense con su notario, con su notaria de confianza. Si no conocen algún notario, pueden acercarse al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Si me permite, Ivette, les puedo comentar aquí rápidamente el número telefónico, que es 55 55 11 18 19, 55 55 11 18 19, o a través de la página de internet. Nosotros ofrecemos asesorías y consultoría jurídica gratuita todas las semanas, impartida por notarios personalmente, de tal forma que si no conocen algún notario, acérquense al Colegio de Notarios. Y el tip sería justamente ese: no dejen para mañana lo que hoy se puede hacer, que es algo muy sencillo, hoy que tiene un costo mucho más reducido, y que además es un trámite verdaderamente sencillo que les permite pues decidir ustedes libremente sobre en quién quieren que recaiga su patrimonio, designar tutores testamentarios para sus hijos menores de edad, reconocer hijos, en fin. Entonces, acérquense a su notario, su notaria, acérquense al Colegio de Notarios, estamos para servirles, para ayudarles y para pues
brindarles todo el apoyo que requieran para este proceso. Y gracias por el espacio, Ivette, porque para nosotros es muy importante que tu auditorio escuche, nos conozca y se acerque con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Rodolfo. Sí, Ivette, muchas gracias. Y bueno, evidentemente me sumo a las palabras del licenciado Tarcisio. El tip sería den certeza a sus hijos porque o a las personas, a quienes decidan que van a heredar, porque es un trámite que con frecuencia solemos decir el otro año lo dejo para después, y solemos ver como que es un trámite que va a ocurrir con mucho tiempo después. No pensamos que el tiempo de que nos toque partir va a ocurrir mucho tiempo hacia futuro. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y el hecho de no hacer este acto de última voluntad puede implicar que el día de mañana, en el lugar de heredar bienes, lo que se heredan son problemas y un largo pleito que puede durar muchos años. Y lo peor, que las personas quizá las más cercanas, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, que son a los que se quieren proteger, quizás son los que van a quedar más desprotegidos si en el proceso aparecen ahí otras personas que se van a querer sumar a todo el proceso de sucesión. Y a lo mejor sí le toca, pero le va a tocar una cantidad mínima o quizá no. Entonces creo que el tip es den certeza en lo que van a hacer, aprovechen esto, creo que es un buen momento ahorita con el costo reducido y sobre todo con la claridad que lo mencionó el licenciado Tarcisio. Es un trámite que te dura 1 o 2 horas, es un trámite rápido, no requieres tener un inventario, entonces básicamente es definir quiénes van a ser las personas a las que se les quiere dejar algo el día de mañana. Y si mañana cambian de opinión, pues en algún momento podrán volver a cambiar de opinión. Es un acto que no es inmutable, que se hace una vez y ya no lo pueden cambiar. Lo pueden ir cambiando, pero con la certeza de que hoy dan esa claridad de si el día de mañana ya no están, que tengan la certeza de dónde van a ir los bienes y dejar sobre todo pues protegidos a sus seres queridos. Claro, y evitar rupturas familiares, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Tarcisio Sánchez y Rodolfo Jerónimo Pérez, y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes de la próxima semana, que vamos a hablar sobre la importancia de tener un seguro cuando hay, sobre todo en un país donde hay temblores, seguros para casa, seguros para automóviles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.